Tenemos tres indigencias básicas. Son más que necesidades: crear, comunicar e intercambiar afectos. En el trabajo con otros obtenemos satisfactores específicos para ellas. Pensar que el trabajo es un intercambio de energía por dinero es cosificar el trabajo. Nada de lo humano debería ser simplemente una cosa, porque somos chispas trascendentes atrapadas en un tejido de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 212 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Trabajo con sentido. Papá, parece que no estaba leyendo hoy el teleprompter. ¿Cómo estás? Trabajo con sentido, ¿verdad? Sí, Eh, trabajo eh, sí, con sentido. sí. Trabajo con sentido. Vieras que es una coincidencia muy feliz que esta semana empecé a leer un librito corto que se ha vuelto muy popular y que se llama El acto creativo, Ajá. de un autor llamado Rick Rubin, que él es una persona que ha ayudado a muchos músicos, sobre todo en Estados Unidos, a producir su música. Entonces él escribió un libro y el libro está organizado, bueno, digamos que en capítulos, pero cada capítulo es una reflexión sobre un tema de cosas que él ha venido recopilando a lo largo de décadas de trabajo con artistas sobre qué compone el acto creativo. Y leí tu artículo y está completamente alineado con el libro. Así que es una feliz coincidencia. Pero te Mira qué cedo la bien. palabra Ujú. para que nos encamines en Sí. esta conversación. Y, y a mí, yo no sé por qué se me escapó felicitar a los trabajadores en el Día del Trabajo. Eso lo publicamos 2 días antes del Día del Trabajo. Bueno, como, como el tiempo lo podemos mirar hacia atrás también, felicitaciones a los trabajadores en el Día del Trabajo. A Eh, propósito, perdón que te interrumpa, sí, a propósito de esa felicitación, creo que es importante poner la felicitación en el contexto histórico de lo que significa el Día Internacional del Trabajo, ¿verdad? sí. Es la celebración de conquistas de derechos laborales a lo largo Ujú. de múltiples generaciones de trabajadores alrededor del mundo, porque cuando empezó la revolución industrial hace 250 años, los dueños de fábricas querían emplear a la gente hasta que muriera ser humano o máquina. El que cayera primero perdía, ¿verdad? Ujú, Y ahí ujú. se fueron ganando conquistas hasta llegar al esquema laboral que tenemos hoy. Pero me parece que vamos a entrarle a una conversación sobre si ese esquema se sostiene para el resto de este siglo, ¿verdad? Claro. Ujú. Ahora sí, Sí, adelante. sí, sí, porque eh, eh, yo siento que el trabajo, la historia del trabajo ha venido cambiando profundamente, ¿verdad? En su esencia. Desde un trabajo, si uno se atiene a la historia del desarrollo de la humanidad, un trabajo nomádico, de arriar posiblemente animales domésticos, eh, hasta asentarse en la agricultura que ya arraigó al ser humano, ¿verdad? Ya cuando uno tiene un terreno sembrado de lo que sea, de este lado era de maíz, de aquel otro lado del Atlántico era de trigo, ¿verdad? Eh, de este lado también en el sur era, además de maíz, papas. Y pues ya eso, de una cierta manera, junto con las papas y junto con el maíz, echó raíces también el ser humano. Y echar raíces, pues implica
cambiar el uso de la energía. Fíjate que el pastor trashumante, que todavía en España hay y en Europa, creo, pastores trashumantes, ¿verdad? Que en esa época del año en que hay pasturas, pues sacan el ganado a pastar y lo llevan a distintos lugares. Supongo que hay, no sé cómo se llamarán, ¿verdad? Pasturas que son eh, de aprovechamiento común y entonces la gente lleva su manada de ovejas generalmente a pastar en un lugar hasta que ya no hay comida y entonces siguen avanzando y completan el ciclo de los meses en que se puede andar por ahí sin mucha protección, ¿verdad? Primavera, verano y otoño y luego vuelven a estabular las ovejas, pero ese gasto de energía de andar caminando, cuidando ovejas y tal, se transforma cuando te asientas y entonces gastas la energía en otra cosa. Creo que en otra cosa, eh, pues eh, implica otra manera de vivir, ¿verdad? El agricultor no se lleva a toda su familia al campo agrícola, sino que ya tiene una vivienda y entonces vuelve después de la labor a la vivienda y tal. El trashumante original tenía que ser nómada con toda la familia. Bueno, esos cambios en la organización del trabajo han venido produciendo pues distintas formas de organizar la sociedad y creo yo que han venido produciendo distintas formas de percibir la organización del trabajo ha venido condicionando la forma de vida de los seres humanos y la forma de organización social, ¿verdad? El nómada tenía una organización social, de microsocial, pues intensa, pero la ciudad creo que no existía, desde luego, para el nómada, ¿verdad? La ciudad, tal y como la entendemos hoy, empieza a existir con la revolución industrial, cuando después de pasar por la etapa agrícola, donde el trabajador va todos los días al campo de trabajo y vuelve a su aldea, ¿ah? Y en la aldea es donde está su familia, que no lo acompaña al campo agrícola hasta lo que ocurre en la revolución industrial, donde ya existen los barrios o agrupaciones urbanas, eh, y tiene que ser de alta cantidad de mano de obra y tal, y la familia está en la casa y los trabajadores van al centro de trabajo, pero se va organizando una cosa muy parecida a las ciudades como las entendemos hoy. Eh, Luego la automatización viene a crear una disrupción adicional y es que el trabajador de los albores de la revolución industrial tenía un cierto contacto con el trabajo, ya no era un artesano que tenía que hacer las piezas de los muebles que estaba construyendo con sus manos, sino que era un trabajador industrial, pero tenía más contacto con el trabajo. Creo yo que las muchachas, porque eran generalmente muchachas, que tejían en los telares de la revolución industrial, tenían un cierto contacto con la tela que iba saliendo ahí de sus máquinas. La automatización, en cambio, ya pone más distancia entre el trabajador y su obra. Y eso es muy importante, porque eh, yo no sé si tú has visto un homúnculo. Un homúnculo es una, un dibujo, un dibujo de las áreas que ocupan determinados sentidos en el cerebro. En el homúnculo, que es un dibujo donde en un cerebro se muestran las distintas áreas cerebrales que ocupa un determinado sentido. Ahí ves, por ejemplo, una gran oreja para indicar los núcleos relacionados con el oído, o ves un ojo
donde están los núcleos relacionados con la visión. Pues la mano, uno lo que ve en el homúnculo, sobresale el tamaño deformado de la mano, ¿verdad? Para meterla dentro de la forma del cerebro, el tamaño deformado y enorme que tiene la mano en el cerebro. Bueno, el trabajador artesanal tocaba la materia, ¿verdad? Y tocaba las herramientas, iba haciendo ese diálogo entre la herramienta y la materia, esa conexión del trabajador con la materia era importantísima. Creo que se nos queda como, como reliquia a lo que sentimos cuando escribimos algo de manera manuscrita, ¿verdad? Si estamos tan acostumbrados a escribir en teclados por años, por decenios, que algunas cosas, como una dedicatoria, ¿verdad? Como una frase bonita, conviene escribirlas a mano porque de la misma mano van saliendo las palabras. Pues en el caso del trabajador artesanal, de sus manos iba saliendo la obra. Ese contacto se perdió. Y quién sabe, ahora que nos está tocando las puertas la inteligencia artificial, cuánta más distancia vaya a haber entre el trabajo y la obra. Claro, yo pienso que algunas cosas se pierden, se pierde ese contacto, pero algunas cosas se ganan. Y creo que se ganan porque nos vamos transformando. Ahora, muchos hacemos trabajos cuya obra finalizada nunca la vemos. Cuando uno participa en un diálogo como este, para mí esto es un trabajo, pero no lo he visto en ninguna parte. Para poderlo presenciar, tengo que conectarme y oírlo y tal. Eso desde luego nos va transformando y a la inteligencia artificial, la menciono, nos irá transformando en alguna dirección también para seguir teniendo, ojalá, ojalá el mismo disfrute en el trabajo que tenía el trabajador artesanal, porque de eso podríamos hablar más adelante. El trabajo es una fuente de desarrollo, es una fuente de autoafirmación. Creo yo que el trabajo es una fuente de felicidad. Em, ¿Recuerdas que alguna vez, hace muchos años, hablábamos, creo que tú eras el que traía este tema a la conversación, de que la palabra trabajo tiene esa desagradable eh, palabra incluida que es traba? Y la traba, pues uno, ¿verdad? Siente como que algo no fluye. Y digámoslo como es, mucha gente, si no toda, en algún momento de su vida profesional, laboral, eh, le ha disgustado algún día de trabajo o alguna época de trabajo o alguna tarea en el trabajo, ¿verdad? Hay que decirlo como es. Esa es la realidad. Es poquísima la gente, aunque siento que cada vez más, que está tan conectada con su sentido de propósito, con su ikigai que hemos conversado acá, que lo que hace le resulta tan placentero que no lo considera trabajo. También creo que es importante mencionar todo el trabajo no remunerado que se hace alrededor del mundo, que debe ser, si lo calculáramos en valor económico, y deben ser trillones de dólares al año que se trabaja sin remuneración, en dos frentes por lo menos. El primero es en trabajo voluntario, gente Ujú. que se suma a una organización, a una actividad para hacer un trabajo que aporta un valor social, ambiental, económico, inclusive político, pero que no recibe una remuneración. No recibe una remuneración en moneda,
pero por supuesto que recibe múltiples retribuciones. El trabajo voluntario es muy rico en retribuciones no monetarias. Y la segunda vertiente de trabajo no remunerado es el trabajo que se realiza en el hogar, que un altísimo porcentaje recae en la mujer. Eh, y, y, hay un concepto que la psicología moderna ha acuñado, que es el de carga emocional, que se refiere a esa constante cantidad de pendientes que tienen las mujeres, principalmente, en la cabeza, de todo lo que tienen que hacer durante todo el día, todos los días, por muchos años, para el cuidado de sus hijos. Y, o sea, ni siquiera está en discusión la remuneración. Pero además de que no está en discusión la remuneración, tampoco está en discusión que es tarea de las mujeres. ¿Y qué pasa en un hogar donde ambos padres trabajan fuera del hogar de manera remunerada a tiempo completo, se cansan igual, regresan a la casa y tienen eh, una disparidad muy marcada en las tareas del hogar a partir de ese momento y hasta que se vuelvan a ir de la casa al día siguiente? Entonces eso lo quiero mencionar también como algo de lo cual eh, creamos conciencia, porque al menos algunas cosas que dices en el artículo y otras que me conectaron al libro este que mencioné antes de Rick Rubin, El acto creativo, eh, me parece que, y además, alineado a lo que hemos hablado aquí los últimos 15 episodios, todos los seres humanos somos talento. No es que nos convertimos en talento, no es que, ¿verdad? Nacimos con una destreza especial y entonces eso califica como talento. Todos los seres humanos somos talento. Tenemos un conjunto de singulares y extraordinarias destrezas en comparación a todas las demás especies que habitan el planeta. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer al respecto? Yo creo que estamos entrando en una era de un individualismo tan marcado que la responsabilidad de desarrollar ese talento le corresponde al individuo. Y creo que eso es bueno, porque nos va a liberar de algunos paradigmas estructurales que se desarrollaron cuando se fundó los Estados Unidos de América, y a todos los inmigrantes que bajaban de un barco los obligaban a enseñar, a aprender idioma y matemáticas para que se integraran lo más rápido posible al trabajo. Y el trabajo que había en esa época era comercio. Eh, y todavía hoy, para entrar a una universidad en Estados Unidos, lo que te evalúan es lenguaje y matemáticas. Y viene de ahí, de hace 250 años. Eh, También me parece que el paradigma educativo dentro del cual eh, uniformamos y estandarizamos el desarrollo de talento por 150 años eh, eh, está colapsando muy rápidamente. Iba a decir que había colapsado, pero después quise ser un poco más amplio y verlo a nivel global. Digo que está colapsado porque siento que aquí en Costa Rica, por las métricas que existen de deserción escolar, de rendimiento académico, de pérdida de oportunidades, de falta de preparación de los estudiantes para integrarse al mercado laboral cuando se gradúan, eh, un largo sinfín de etcéteras, me parece que ese modelo, ese paradigma de desarrollo de talento ordenado y mandado por el Estado llegó a su fin. Eh, no digo que no vayamos algún día a volver a lo que éramos, pero creo que el esfuerzo de volver a lo que éramos podría ser incluso mayor que el esfuerzo de movernos hacia lo que queremos ser de aquí en adelante, porque las personas ciudadanas del 2030 en adelante, que son los que están entrando a la escuela, los que están entrando al colegio en este momento, o si queremos verlo así, las personas ciudadanas del 2040 en adelante, que son los que están entrando al preescolar en este momento. Esas personas eh, eh, necesitan otro tipo de destrezas para funcionar como
ciudadanos en ese mundo. Y dentro de las destrezas, me parece que, bueno, la más importante, y creo que en esto coincidirás conmigo y con Rick Rubin, es la creatividad, ¿verdad? La creatividad es inagotable. Es más, entre más la usamos y más la compartimos y más la eh, estimulamos, más crece y se multiplica entre más la compartimos, ¿verdad? Einstein decía que la destreza más importante en su vida que jamás aprendió fue la capacidad de imaginar y que eso lo aprendió en el preescolar cuando estudió en Suiza. Y bueno, Einstein formuló una ecuación de la velocidad de la luz y de la materia eh, a partir de imaginarse viajando a la velocidad de la luz. Y entonces creo que ese es un buen ejemplo de la importancia de la imaginación. Pero la imaginación y la creatividad son prácticamente lo mismo. Ahora, lo que sí es importante decir es que cuando lees un libro, estás consumiendo una serie de palabras, oraciones, párrafos, ideas, conceptos, imágenes visuales que tienes que ir creando en tu mente. Es un acto creativo leer. Y si tú y yo leemos la misma página, nos imaginamos una pradera diferente a la que se imaginó el otro. Entonces estamos involucrados en el acto creativo. Y esto me lleva a lo más radical que me parece que ofrece el libro. Y es el hecho de que todos somos artistas y tenemos manifestaciones artísticas. Una persona que le gusta silbar canciones y que las silba Sí. en buen tono, Ujú. esa es una manifestación artística que le enriquece el espíritu, ¿verdad? Y lo hace de manera no forzada y se pierde en el tiempo y no se da ni cuenta de lo que está haciendo y a veces alguien lo vacila o le llama la atención Ujú. o le dice Ujú. algo y entonces se percibe que está haciéndolo, pero si no le dicen, puede seguirlo haciendo por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para conectar con esa manifestación artística? Es lo que el autor dice que es importante, ¿verdad? Estar en esa zona de genio. Y recordamos aquel libro de Malcolm Gladwell que se llamaba Outliers, donde hablaba de que eh, la mayoría de personas expertas en su campo lo que tienen en común es que le han dedicado unas 10.000 horas de práctica a lo que Ujú. sea que hagan, a Ujú. lo que sea que hagan. Si yo me pongo a hacer origami doblando hojas de papel para hacer figuritas durante 10.000 horas, sin ningún cuestionamiento, voy a ser un experto de talla mundial. Y así con cualquier cosa que hagamos. El ceramista, el médico, eh, la persona que nada, el deportista, eh, el albañil, el agricultor, sin ninguna duda, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos ver cómo hacemos para descubrir cuál es nuestra manifestación artística y cultivarla de manera intencional eh, para ir acumulando esas horas de vuelo que nos van a convertir en expertos. Lo importante no es convertirse en experto. Lo importante es que en ese trayecto de convertirse en experto vamos a estar generando muchísimo bienestar para nosotros mismos y para quienes nos rodean en nuestra comunidad y además vamos a ser inmensamente más productivos. No por eso que hagamos como arte, sino por cómo nos sentimos cuando lo estamos haciendo. No sé si lo que trato de explicar queda claro. Y después de lo que estabas diciendo, quería hacer un par de reflexiones. La primera es que decías algo muy interesante y es que hoy en día, en una economía globalizada y servicificada, eh, casi nunca vemos el producto final de nuestro trabajo. Eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Cuánto más importante es hacer las cosas de manera placentera eh, porque nunca vamos a ver la obra terminada, digo, salvo que seamos arquitectos o ingenieros. Pero por lo general hoy en día hacemos algo que se conecta con otra cosa y se conecta con otra cosa y resulta ser un producto terminado que quizás a veces hasta consumimos nosotros mismos sin darnos cuenta. Y lo segundo es que la inteligencia artificial, como hemos dicho también en los diálogos recientes,
está delimitando de manera muy clara la era del talento en la que estamos metidos en este momento. ¿Por qué? Porque esas herramientas digitales requieren operarios humanos, por lo menos para darle las pautas de que creen algo que uno les dice, ¿verdad? En realidad es un buscador glorificado. La inteligencia artificial, todavía en este momento de su desarrollo, es un buscador glorificado. Yo le digo, hágame tal cosa, búsqueme tal cosa, y me hace algo maravilloso, pero es un buscador, ¿ok? Es un buscador que se aprovecha de todo lo que hemos creado colectivamente los seres humanos en los últimos 30 años de Internet. Y entonces, si estamos en la era del talento y lo que tenemos que cultivar es nuestra inteligencia natural, entonces pienso, ¿cuáles otras formas de inteligencia nos rodean y son fuente de inspiración? Lo que se llama biomimética, ¿verdad? Que es inspirarse en otros seres vivos que también tienen inteligencia, ¿ok? Eh, una, una ostra que es capaz de producir su concha a partir de minerales como el calcio, sumamente dura, intraspasable, en realidad no se la puede comer casi ningún otro animal, no la puede abrir ningún otro animal. Y la forma de esa concha, sin usar energía, sin usar calor, sin usar, simplemente utilizando procesos bioquímicos en el mar, esa es una inteligencia que, bajo la cual fue diseñada esa especie, ¿verdad? Así fue como evolucionó. Y yo creo que eso nos puede inspirar para pensar de qué otras maneras podemos enriquecer nuestro quehacer humano. Varios comentarios. Primero, lo del trabajo voluntario que mencionabas. A mí me parece que el trabajo voluntario es una gran oportunidad. Eh, creo que la persona que dijera, yo no tengo trabajo, pero no estoy dispuesto a hacer trabajo voluntario, me parece que estaría cometiendo un gran error, porque el trabajo voluntario, lo único que no tiene con respecto al trabajo regular que entendemos, es remuneración. Y la remuneración es muy importante, pero es un accidente. Lo esencial del trabajo está en esa eh, oportunidad de crear y está en la oportunidad de comunicarse con otros y de dar y recibir afectos, ¿verdad? Entonces, claro, no tener remuneración es cosa muy seria, pero uno casi que podría decir, este trabajo que estoy realizando es importante, me desarrolla, lo único es que no tengo remuneración en él. Y esto es posible que dé lugar a que la gente haga caritas, pero creo que las caritas se deben a que nosotros hemos hipervalorado la remuneración. Es decir, hemos convertido el trabajo en una mercancía, ¿verdad? La afirmación de Marx seguro no era verdadera, pero le hemos dado suficiente razón como para decir que sí, que el trabajo es una mercancía, de cuando uno anda colocándose al mejor postor, está dispuesto a aceptar un trabajo donde no estás creando gran cosa, donde no tienes grandes oportunidades de comunicación y donde no tienes oportunidades de dar y recibir afecto, me parece que estás dándole la razón a Carlos Marx y diciendo, sí, vendo trabajo, a mí no me importa en qué, pero páguenmelo bien, ¿verdad? A esa regla de juego hay que darle la vuelta. Y te voy a decir por qué hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta porque bien pudiera ser que la inteligencia artificial nos estuviera encaminando hacia un mundo de ocio. Si llegamos a ser extraordinariamente productivos, de alguna manera vamos a tener todos más
ocio disponible. Y en ese mundo de ocio, eh, creo que vamos a tener que tener muy claro qué es lo que obteníamos del trabajo para llenarlo de otra manera. Y cuando uno ve los retirados en Europa, eh, yo no sé por qué se me vienen a la mente los retirados en Europa, eh, jugando dominó, jugando ajedrez, jugando Bochas. cartas en los parques, ¿verdad? Pues ahí lo que están haciendo es utilizando su ocio de manera creativa, convirtiendo el ocio en una fuente de comunicación, ¿verdad? Eh, y podría ser que hasta en una fuente de creación. Podría ser que nos estuviéramos encaminando a un mundo feliz donde con pocas horas de trabajo estaríamos satisfaciendo nuestras necesidades más urgentes, ¿verdad? Entonces, claro que ahí la pregunta tuya de qué es para qué deberíamos preparar a la gente tiene un significado muy importante. Cuando dijéramos, ¿para qué tenemos que preparar a la gente? Para el ocio, el planteamiento de lo que estamos haciendo en materia de educación cambiaría profundamente, ¿verdad? En materia de educación, como lo decías muy bien, bastante de lo que hacemos es preparar al ser humano para el trabajo, ¿verdad? Y si lo que hubiera en vez de trabajo es ocio, tendríamos que prepararlo para el ocio. Y desde luego todos nos imaginamos cómo haríamos un currículum, un pensum, ¿verdad? Para preparar a la gente para el ocio y no solamente para el trabajo. Pero en el camino mencionabas algo que es bien serio, y es que somos talento. Somos talento. Es irremediable que en el trabajo en que estemos, en las actividades en que estemos, con la educación que tengamos, tenemos unos talentos singulares que se pueden ir desarrollando dentro del trabajo, fuera del trabajo. Se pueden ir desarrollando porque otro me ayuda a desarrollarlos, porque yo los vaya desarrollando. Y creo que con esos talentos, el futuro está, bueno, ha venido estando por mucho tiempo en la ciencia. Y es que la ciencia ahí, muy, muy calladita, la ciencia se hace poca publicidad, es poco visible, ¿verdad? La ciencia la vemos generalmente cuando ya está en los estantes de los comercios, ¿verdad? Vemos las ciencias biológicas cuando ya apareció un nuevo antibiótico, o vemos las ciencias físicas de tecnología de información cuando aparece un teléfono revolucionario, ¿verdad? Pero la ciencia está siempre en marcha. Y creo que aunque el trabajo ese de producir cosas se llegue a reducir y llegue a dejar una gran cantidad de ocio, la ciencia va a seguir su marcha. Es una de las maravillas de la humanidad, que la ciencia está en marcha, aunque nadie esté buscando algo para venderlo. Está en marcha porque alguien tiene una pregunta, porque alguien tiene una inquietud, porque alguien tiene curiosidad. Y creo que el ser humano, los talentos, siempre los va a canalizar hacia preguntas, hacia inquietudes, hacia curiosidades, ¿verdad? Siempre habrá ciencia, aun cuando la inteligencia artificial nos libere de las exigencias del trabajo tal y como lo hemos venido entendiendo. Entonces, la educación que tenemos que dar deberá seguir siendo para prepararnos para formar parte de la institución científica, así como ahora nos hace formar parte de la institución productiva, y luego nos hará formar parte de los señores y señoras
que tendrán mucho tiempo libre y que querrán utilizarlo de una determinada manera. O sea que creo que lo que estamos planteando es cómo serán los currícula, ¿verdad? ¿Cómo serán los pensum después de que la inteligencia artificial alce vuelo? Em, sí, hablabas de la monetización del talento y yo creo que la monetización del talento como tal no tiene nada de malo. Más bien, qué bonito sería que todas las personas que cultivan su talento lo pudieran monetizar y vivir de su talento, Sí. no de su trabajo, sino de su talento. Mm. Lo que creo que, donde creo que se tuerce la olla, es donde caemos en el paradigma del extractivismo, que quiere decir extraerle valor a las cosas, sobre todo a las cosas vivas, a los seres vivos, como la naturaleza, como los hombres y como las mujeres, y, y pues valerse de eso para hacer dinero a costas del talento de otras personas. Eh, y eh, yo creo que deberíamos de ser capaces de imaginar juntos y crear juntos, co-crear un escenario de prosperidad futura donde superemos el paradigma del extractivismo, donde no extraigamos valor de la naturaleza, ¿verdad? No sin devolverle a la naturaleza por lo menos más de lo que le sacamos, por lo menos, eh, y tratando a los otros seres humanos con la dignidad y respeto que merecen y apreciándolos también en sentido económico por su talento. Eh, para nosotros era muy llamativo que contratar a una persona en Suiza para que viniera a ayudarnos con la limpieza de la casa una vez por semana durante 4 horas, eh, teniendo una niñita pequeña y una bebé recién nacida y siendo nosotros 4 solos como familia, eh, costaba $25 la hora que esa persona viniera a ayudarnos, ¿verdad? Pues obviamente al llegar el verano, esa muchacha que nos ayudaba, que era filipina, se montaba en un avión y viajaba 12 horas hasta su país a visitar a su familia, a llevarles dinero, a llevarles regalos, porque vivía con una calidad de vida igual a la que vivía el resto de la población suiza, ¿verdad? Lo mismo me resultó muy impresionante en Noruega, que los profesores universitarios, bueno, yo cuando supe lo que ganaba un profesor universitario en Noruega, yo dije, son millonarios. Lo que pasa es que esos son los salarios estándar en Noruega, ¿verdad? Entonces un ebanista también gana parecido a un profesor universitario y gana, bueno, suficiente dinero para vivir el mejor estilo de vida que el dinero pueda comprar. Eh, que además, en un estado socialista como el noruego, los servicios públicos que el Estado brinda son los mejores servicios públicos que el dinero pueda pagar. Entonces hay una contraprestación, hay un contrato social muy interesante en países como Noruega y Suiza y también Japón, donde hay una tasa impositiva de 50%. Yo trabajo 6 meses del año para mi familia y 6 meses del año para el Estado, pero a cambio el Estado me da unos servicios públicos de primer nivel, de primera línea, bueno, obviamente de primer mundo. No existe un mejor sistema de buses, no existe un mejor sistema hospitalario, no existe un mejor sistema de infraestructura pública que el que tienen esos países, reconocidísimo, ¿verdad? Desde hace décadas. Y entonces me parece que esos esquemas, al margen de la ideología, esos esquemas respetan y aprecian el valor del talento de las personas y tratan a todas las personas con la misma dignidad
misma dignidad equivale a equidad o a igualdad, ¿verdad? La igualdad es una igualdad de dignidad, es una igualdad de derechos, es una igualdad de trato ante la ley. Eh, y, y yo creo que eso tiende a ser más sostenible que la disparidad jerárquica que se vive en comunidades donde hay mayor polarización socioeconómica. Costa Rica es un ejemplo de ambas, porque fuimos hasta los años 90 un país muy igualitario en el trato digno a todas las personas y de ahí para acá nos convertimos en un país muy desigual. Y las consecuencias que esto tiene son muy evidentes. Toda esa exclusión y toda esa desesperanza y todo ese cabreo de esa masa crítica de gente, pues eligieron al gobierno que tenemos en este momento, que no lo critico, simplemente lo describo como un gobierno que logró capitalizar y apalancar esa desesperanza en una masa crítica que les dio un apoyo político electoral suficiente como para gobernar el país por 4 años. Lo otro que quiero decir es que un día te escuché hablar de la cuarta edad. Eh, y no sé qué es la cuarta edad, pero tampoco sé qué es la tercera. Y no importa, porque creo que simplemente lo que quiere decir es que se ha expandido la calidad de vida, la expectativa de vida, el bienestar, la longevidad de la humanidad. Y en algunos lugares más que en otros. Costa Rica es uno de ellos. Cuando nació tu mamá en Cartago en 1915, faltaban 27 años para que se creara la caja del Seguro Social. Su expectativa de vida al nacer debe haber sido unos 52 años y ella murió de 104. Ella duplicó su expectativa de vida, ¿verdad? Seguramente tú al nacer tenías una expectativa de vida de 60 o 62 años, de, y si duplicas tu expectativa de vida vas a vivir 120. Y, y no es improbable, porque hoy en día cuando estamos hablando de, eh, de longevidad, eh, alguien como Peter Attia, que es quizás el experto científico más reconocido en temas de longevidad, él habla de centenarios como una aspiración que todos los seres humanos deberíamos tener, la aspiración de vivir 100 años, pero habla de supercentenarios, que son personas que tienden a llegar a 110 años, porque cada vez hay más de esas personas en el mundo, ¿verdad? Cada vez hay menos guerra, cada vez hay menos enfermedad, cada vez hay menos hambruna, cada vez hay de más bienestar. Y finalmente terminé de leer su último libro que se llama Outlive. No sé cómo se traduce. Hay una traducción al español, pero me gustaría traducir la palabra. Outlive es un libro de longevidad. Y él lo que propone es aumentar la, la duración de la vida en paralelo a aumentar la calidad de la vida. Y entonces el Claro. resultado es una buena vida duradera, ¿verdad? Pero el último capítulo del libro, ahora que terminé el libro, y si le puedo recomendar a alguien que lo lea, es altamente recomendado, yo les recomendaría empezar por el último capítulo. El último capítulo habla sobre salud mental y cuenta su testimonio no como médico que es, sino como paciente de salud mental. Y cuando su esposa le dio un ultimátum de abandonarlo y sus hijos ya no querían estar con él y él era una persona cabreada y enojadísima por todo, en todo momento, a pesar de que tenía unos indicadores de bienestar altísimos, contrató a un psicólogo y el psicólogo le dijo, vea, ¿usted para qué quiere vivir tantos años si es miserable, si no es feliz? Y entonces él empezó a trabajar su salud mental y su bienestar y él dice que esa es la prioridad de la longevidad. Entonces yo recomendaría leer ese libro primero el último capítulo. Y con esto, en lo que quiero aterrizar es en que todo este tema de talento, creatividad, manifestación artística, trabajo, creo que a lo que nos tiene que llevar es a explorar eh, con curiosidad y con capacidad de asombro eh, las múltiples dimensiones del bienestar y las múltiples dimensiones del propósito que nos permitan
diseñar la vida que vamos a tener de aquí en adelante, porque esas personas retiradas que tienen mucho tiempo libre y que se dedican a jugar en los parques en Francia, eh, eh, vienen de una época donde la Ujú, gente se retiraba a los 65 años y ujú, 4 años después se ujú, moría, ujú, pero ahora se ujú. retiran a los 65 años y todavía les quedan 35 años más de vida. Y si nosotros nos percibiéramos como talento y como artistas y como creativos, y pues la productividad jamás se termina a los 65, nunca, ¿verdad? Podría no terminarse nunca. Es que si yo fuera una persona de 99 años y tuviera artritis en los dedos y ya no pudiera escribir ni en la computadora ni a mano, le puedo dictar a la máquina y puedo seguir escribiendo si esa es mi manifestación artística. O alguien me puede ayudar a escribir, en fin, sigue siendo la persona digna y apreciada desde su talento. Yo creo que eso es eh, el, la inspiración central que me surge de tu artículo. Muy buena el enfoque de que los señores que están jugando ahí en los parques posiblemente se están subutilizando, posiblemente tengan el paradigma de que yo solo servía para trabajar allá en la fábrica y posiblemente no tengan noción de la sobrevida que han de tener, ¿verdad? Me parece una buena llamada de atención. Yo quisiera cerrar con una consideración sobre el trabajo, porque es importantísimo. Una que debe ser 80% del tiempo que pasamos despiertos lo pasamos en el trabajo, ¿verdad? O haciendo trabajo. Entonces es muy importante y conectando con lo que decías tú sobre la salud mental, hay gente amargada en el trabajo y yo me he podido dar cuenta de que algunas de las fuentes de su amargura vienen de errores de concepción de lo que es el trabajo, ¿verdad? El principal error de concepción que lo vengo señalando hace muchos años es que si uno tiene una actitud ante el trabajo similar a la que tiene el negrito del Batey, ¿verdad? Que cantaba que el trabajo para mí es un enemigo. Si uno aquí piensa que el trabajo es un enemigo y que lo mejor sería estar toda la vida en una playa ahí con un daiquiri en una hamaca, me parece que ningún trabajo lo va a satisfacer. Pero si uno entiende el trabajo como un intercambio, como una oportunidad de contribución, como un arrimar el hombro a lo que la comunidad está haciendo, entonces me parece que ahí está resolviendo el problema que tenía el negrito del Batey, ¿verdad? Que no quería trabajar porque el trabajo era un enemigo. Segunda fuente de amargura en el trabajo, el considerar que hay explotación donde no hay explotación, ¿verdad? Si yo ayudo a hacer camisas en una fábrica, ¿verdad? Y a mí me pagan por cada camisa 10 pesos y las venden a 100 pesos. eh, si yo me considero explotado, estoy cayendo en la trampa que nos puso Marx, porque el trabajo no es una explotación simplemente porque lo que yo hago en mi trabajo, el empresario lo venda más caro. Me parece que las empresas modernas son unos multiplicadores de esfuerzos. Yo llego y hago un esfuerzo y la empresa es capaz de obtener por mi esfuerzo una ganancia desde luego mayor que la que yo obtengo con mi salario. Y considerarse explotado por esa razón me parece que es estar ignorando lo que es una empresa. Una empresa es una catapulta donde yo pongo una fuerza y ocurre unas cosas eh, inconmensurables, ¿verdad? Si la empresa no fuera una catapulta, todos trabajaríamos individualmente, ¿verdad? Todos seríamos empresarios unipersonales, pero la empresa tiene una productividad y a mí me interesa conectarme con la productividad de la empresa. Esa idea
de la productividad es bien importante, ¿verdad? Porque pensamos desarrollarnos haciendo cosas, pensamos desarrollarnos emprendiendo en nuevas cosas. Podemos desarrollarnos mucho, según ha venido escribiendo en varios artículos muy bien planteados don Ricardo Monge, mi amigo, presidente de la Academia de Centroamérica. La productividad es un desafío, el que tenemos más a mano para desarrollarnos. Si todas las empresas del país pudieran subir la productividad en 10%, eso sería igual que si de pronto amaneciéramos con un parque industrial 10 veces más grande o con una cantidad de proyectos, perdón, 10% más grande, 10% más grande una cantidad de proyectos. Elevar la productividad es el desafío que tenemos más a mano, ¿verdad? La otra cosa interesante a la hora de considerar la satisfacción nuestra en nuestro trabajo es que el trabajo puede ser difícil y no por eso es dañino. Que sea difícil, a lo mejor es parte de lo que nos beneficia. Si tuvieras que hacer unos trabajos que los pudieras hacer de mala noche, ¿verdad? Los pudieras hacer sin atención, eso no te desarrolla. El trabajo te desarrolla precisamente cuando te representa algún tipo de reto. Entonces, dificultad no quiere decir daño. Puedo hacer un trabajo difícil y disfrutar de esa dificultad. Eh, la otra cosa que es bien importante, se la oí una vez a un muchachito que estaban entrevistando en España, en una época en que tenía una desocupación muy alta, y le preguntaban sobre el trabajo y su expectativa de salario y no sé qué, y dijo, el peor trabajo es no tener trabajo. Hombre, desde luego, estar sin trabajo es un daño para tu armonía personal. Entonces, el trabajo que tengamos, miremoslo como esa oportunidad que nos, para decirlo en negativo, nos aleja de esa cosa tan terrible que es la desocupación. O, para decirlo como decíamos al principio, nos da oportunidad de crear, de comunicarnos y de intercambiar afectos, ¿verdad? Así que el tema del trabajo, todo el folclore que hay alrededor del trabajo, ¿verdad? Que todos los chistes que hay, todo lo que se dice sobre la diferencia entre el lunes y el viernes, todo eso, ojalá lo veamos como adherencias a nuestra verdadera concepción del valor del trabajo y del valor de estar ocupado y del valor de ser creativo, productivo en lo que hacemos, ¿verdad? Muy bien, te agradezco mucho por este diálogo en una tarde de Bueno, lluvia. muy bien, volveremos. Ujú. Nos vemos pronto. Ok. Hasta luego.